Célula Pequeño Grupo Estudio Bíblico de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo Dr. David Chon-sik Lee. Capítulo 172, He amado tus mandamientos más que el oro, Salmos 119, 114 y 128. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra, y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme, y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación, y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Amén. En el texto de hoy, el autor de Salmos, ¿qué está pidiendo a Dios en tiempo de aflicción? ¿Y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? Mientras vivimos, todos alguna vez en nuestras vidas enfrentamos situaciones injustas porque existen personas malignas, y nuestra fe tambalea para desafiar nuestra fe. En situaciones como estas, nos preguntamos, ¿todavía debo de vivir siguiendo las palabras de Dios en situaciones como estas? ¿Acaso Dios responde y cumple su palabra en lo que concierne a la Iglesia, solamente? Nos cuestionamos. En el texto de hoy, podemos observar que el autor de Salmos tiene los mismos pensamientos, no sabemos qué, pero está padeciendo sufrimientos y pruebas por la opresión de los malos. En los versículos 114 al 117 dice, 114 millas escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. 115 Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. 116 Susténtame conforme a tu palabra, y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. 117 Sosténme, y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. En estas palabras el autor de Salmos confiesa que tiene la certeza de que Dios le va a guardar de todo mal, por lo que va a vivir siguiendo las palabras de Dios, incluso aun cuando los malos hacen de las suyas. Decide seguir viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Y pide a Dios que no lo avergüence tener una fe como esta. Aunque una persona tenga una fe muy buena, a veces la vida no nos trata bien, siempre la ley de la fe y la ley del mundo tienen conflictos. Por estas razones, existen personas que terminan su vida sin haber podido aplicar ni una de las palabras de Dios, probablemente termina su vida muy arrepentido. Les voy a presentar una historia de un personaje que vivió en el siglo XIX en Toronto, Canadá, en War Museum. Su nombre es Isapo Muxika, conocido mejor como Crowfoot. Muxika era jefe de la tribu indio Siksika, y es conocido como uno de los jefes de los indios que mantuvo la paz con los canadienses en los tiempos de gran conflicto. Pero el gobierno necesitaba una parte de la tierra de Crowfoot para construir el camino del ferrocarril Pacífico canadiense, por lo que le hizo una proposición a Crowfoot. La propuesta era que si le proporcionaba esa tierra que necesitaba el gobierno, iba a viajar en el tren gratis por toda su vida. Llegaron a un acuerdo, por lo que al jefe Crowfoot se le concedió el boleto de tren gratis de por vida. En el boleto estaba escrito el nombre del jefe, y tenía acceso de viajar en el tren desde donde fuera y cuando quisiera. Pero el problema fue que mientras Crowfoot vivía nunca tuvo la oportunidad de utilizar ese boleto gratis de por vida porque él nunca se montó en el tren. No porque no viajaba,
Crawford viajaba más en caballo o caminando. ¿Por qué? Crawford no sabía qué significaba ese boleto gratis, no lo creía o no sabía cómo utilizarlo. El escritor que escribió esta historia dijo: en el mundo existen muchos cristianos como Crawford. Estos cristianos poseen la promesa de Dios, lo conocen, tanto que lo enmarcan en un cuadro y lo cuelgan en las paredes. Y también suben esas preciosas palabras en las redes sociales, pero ellos no lo utilizan. Charles Spurgeon dijo: Dios nunca ha dado una promesa que no podamos utilizar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de leer esas palabras, conocer esas palabras de Dios con el corazón, y no importa qué situación estemos enfrentando, debemos de utilizar en nuestras vidas. Amados hermanos, este es el tiempo de leer, conocer las palabras de Dios con todo nuestro corazón y utilizar esas palabras en nuestras vidas, porque como cristianos, hijos de Dios, nosotros poseemos en nuestro corazón esas promesas de Dios. Hace varios años atrás, en el jardín de atrás de nuestra casa ocurrió algo extraño porque estaban en el jardín creciendo melones coreanos que no habíamos plantado. Probablemente se nos fue una semilla tratando de fertilizar a los legumbres que habíamos sembrado con cáscaras del melón coreano. Y en otoño vimos un melón coreano grande que no habíamos plantado. Y esto me hizo pensar que aunque fuera por error, el sembrar hace cosechar frutos. Esto a su vez me hizo recordar que la Biblia dice que toda obra tiene sus frutos. No lo sabemos como obra, pero crece silenciosamente sin que nosotros nos demos cuenta y da frutos. Por estas razones, el autor de Salmos dice que las palabras de Dios es más precioso que el oro puro, porque donde sembremos las palabras de Dios cosechamos preciosos frutos. La evidencia de esto está al recordar el pasado que en verdad se ha realizado como las palabras de Dios indican. Especialmente en República Dominicana se están dando grandes frutos. Al inicio no sabíamos para dónde dirigirnos, pero ahora los frutos de los discípulos son tantos que están ayudándonos por todas partes. Se formó la Asociación del Discipulado funcionando de forma sistemática. Los libros se están imprimiendo y dándose gratuitamente a todas las personas para llevar el Evangelio por toda Latinoamérica, además de que no podemos dejar atrás el ministerio del alimento del cielo. Son obras grandes, pero estas obras grandes se hizo posible porque nuestra iglesia, con la fe de Dios, sembramos las semillas del Evangelio de Jesús con pasión y esfuerzo. Al inicio era un caos, parecía que nunca íbamos a lograr algo, muchos de los pastores llegaban tarde, o solo querían recibir ayuda, por lo que no podíamos discernir una esperanza. Sin embargo, el que hace crecer es Dios. Solamente teniendo fe en Dios, trabajamos arduamente, la esperanza puesta en Dios que solo Dios hace crecer, y el día de hoy vemos el resultado de la transformación de la organización. Se convirtieron en personas puntuales. Si llegan tarde ellos mismos son los que pagan sus multas muy caballerosamente. No solo eso, a través de esta organización se están realizando el evangelio literario, se están entregando alimentos como panes y arroz, además de que se ayudan en el socorro de las construcciones de las iglesias. Por lo que estamos planificando invitar a pastores de Latinoamérica para dar el discipulado. Estas grandes obras no se comparan con el oro, por tanto, las palabras de Dios es más precioso que el oro porque con todo el oro del mundo no se pueden lograr estas obras. Amados hermanos, en este año, pongamos en práctica las palabras de Dios más preciosas que el mismo oro. Que en nuestras vidas se siembren las semillas de las palabras de Dios para que se den hermosos y grandes frutos de esas palabras de Dios. ¿Ha tenido experiencia de haber superado las dificultades viviendo de acuerdo con las palabras de Dios? Vamos a compartir esto. Vamos a compartir lo nuevo que has sentido y decidido con las palabras de hoy.